Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir. En ahora dilo cantando, te lo contamos cantando. Hola, estamos de nuevo aquí en un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Tenemos con nosotros a Javier Cano. Como siempre, no suelo explicar nada de la persona entrevistada porque la idea del podcast es que en la propia historia de nuestros entrevistados se vaya conociendo, contextualizando lo que cada uno de ellos nos quiere decir. Javier Cano, antes de pasarle la palabra, voy a explicar brevemente para los oyentes nuevos en qué consiste el podcast. Son historias de personas normales, es decir, no famosos. No quiere decir que los famosos no sean normales, pero un poco especiales sí que son. Son personas que no son especialmente relevantes, pero que tienen historias de las que todos podemos aprender. Historias que tienen una característica, que a veces no son fáciles de transmitir. Y es ahí donde aparece el sentido de Ahora Dilo Cantando, que luego con la música, con la canción que yo escribo, al final intento transmitir en esa letra de la canción la historia que nos transmite cada uno de nuestros protagonistas que traemos al podcast. Claro, son historias que son complicadas de transmitir y ellos hacen un gran esfuerzo para intentar explicárnoslo. Luego, con inteligencia artificial, incorporo la música y la voz y el entrevistado se lleva, digamos, la alegría de llevarse su historia empaquetada en una canción, con todo lo que ello comporta de emoción. No me alargo más y le paso la palabra a Javier. Tú en tu propia presentación dinos o contextualízanos quién eres, qué haces en la medida en que pienses que es relevante para la historia que nos vas a contar. Adelante, Javier. Muy bien, Julio, pues nada, primero agradecerte esta oportunidad que me das. Cuando me transmitiste tu inquietud de hacer un trabajo de este tipo, pues la verdad es que enseguida me apeteció. Me crearon muchas dudas de si lo que yo iba a transmitir iba a ser de interés suficiente para el público tuyo, pero bueno, me animaste y dijiste, bueno, pues si la historia al final tiene esa connotación de transmitir algo, pues bienvenida sea, ¿no? Haciéndome la presentación, estoy casado, tengo una hija y mi vida laboral pues siempre ha transcurrido en el trabajo de ventas, ¿no? Yo he sido comercial y eso pues me ha ayudado mucho a entender o a profundizar en la psicología humana, ¿no? De cómo pues cada ser humano tiene sus inquietudes, formas de entender la vida. Yo creo que a través de ese trabajo pues me he ido flexibilizando, ¿no? En mi forma de pensar, en mi forma de juzgar sin juicio. Un poco sería a grandes rasgos lo que yo pretendo transmitir, ¿no? Y hablando con Julio, la forma de encarar esta vivencia mía, ¿no? De cómo transmitirla, llegamos a una conclusión o un formato en lo que de alguna manera, cómo esa parte primera de la vida, esos años primeros de vida, influyen en el proceso de desarrollo posterior. Hace tiempo le escuché una frase de Carl Jung que decía que le preguntaban qué era la infancia. Él decía que la infancia es aquello que repetimos durante toda la vida. Esos primeros años de vida, de alguna manera, marcan el resultado posterior. En ese esquema, forma de llegar a este mundo, pues casi milagrosa. Mi madre tuvo, antes de tenerme a mí, 5 abortos, 5 abortos naturales, no forzados, ¿no? No sabían por qué, pero mi madre era incapaz de engendrarlo. Incluso tuve 2 hermanos que nacieron, pero a los pocos días murieron. Con lo cual yo, cuando nací, me lo han contado mis padres, ¿no? Pues no había muchas esperanzas de que yo siguiera adelante, incluso me adelanté al nacimiento. Y todo aquello, pues yo entendí o entiendo ahora, con la perspectiva de los años, que todo aquello tiene su implicación en cómo yo he ido pasando por la vida, ¿no? Esa sensación de sobrevivir, ¿no? De querer seguir adelante desde muy temprana edad, pues me ha ayudado a enfocarme en la vida de una manera especial. Pero con ese punto de arranque hay otro salto, pues un poco haciendo la parodia de la película Odisea en el espacio. Son como saltos evolutivos, ¿no? Que el ser humano, pues o porque la vida te empuja a esto, pues te das esos saltos evolutivos, ¿no? Y esto me ocurrió sobre los 23, 24 años,
Mi vida hasta ahí transcurría, yo entendía que como la vida de todos los demás, ¿no? Ella entraba, tenía mis amigos, en fin, pues lo que compete a gente de esa edad. Yo mi juventud se desarrolla en los años 80. En un momento determinado, por una circunstancia azarosa de un amigo, pues le dolía la espalda, me duele la espalda, y un día nos comunicaron que tenía cáncer de colon. Y yo por aquella época tenía dolor de espalda. Y hice una asociación, no sé en qué plano del ser, y estuve un tiempo pensando que yo también tenía cáncer. Con lo que, vamos a decir, con lo que esto conlleva, ¿no? No es una sensación de... No, es una sensación que se vive intensamente. O sea, yo creía, me levantaba pensando que tenía cáncer y me acostaba pensando que tenía cáncer. Tenía tanto miedo a todo esto que ni siquiera iba al médico. Por aquel entonces también tenía problemas estomacales. Perdona, Javier. Sí. A mí me parece un poco paradójico. Tenía tanto miedo que no iba al médico. ¿No sería más bien la relación normal es voy al médico para que me confirme que este dolor de espalda tiene que ver con cáncer igual que este otro amigo mío, ¿no? ¿Qué te lleva a la reacción contraria a la que hace normalmente la gente? No sé, me planteo yo. Sí, puede que se lo estén planteando los que escuchan este podcast. Claro, yo la explicación o la razón que me doy es el miedo, o sea, prefiero vivir en la ignorancia que confirmar que tengo cáncer. En mi mente se podía jugar mejor con la hipótesis que con la realidad. Pero con el paso del tiempo, lo que yo llego a matizar es que lo que me estaba pidiendo realmente mi ser es ese salto evolutivo. No era importante si tenía o no cáncer. Lo importante es que había una frontera que, como cuando nací, tenía que sobrevivir a ella. Y había llegado a un punto en mi vida en el que en todo lo que me rodeaba no veía futuro. Y entiendo yo que necesitaba ese impulso, porque de hecho luego en el futuro toda aquella experiencia me valió para entrar en un mundo que para aquel entonces pues era un poco escondido, ¿no? No es como ahora, que lo comentaba el otro día con Julio, ahora tenemos a la mano toda la información del mundo y cada vez más, ¿no? Porque decía antes que mi hija decía cómo podíamos vivir sin Google y me imagino que las próximas generaciones dirán cómo podemos vivir sin IA, ¿no? O sea, al final todo este tipo de tecnología pues irá evolucionando en esa dirección, pero bueno. La cuestión es que la información que había en aquella época, pues es la que había, ¿no? El boca a boca, el libro de turno y los cursos de formación. Bueno, pues estaba un poco resumiendo, en aquel momento tenía problemas de estómago, digería la comida, yo me tomaba 6 y 8 Almas Fortes diarios y un día, saliendo del médico, me había recetado unas cajas de Almas. Nunca le transmitía al médico mi paranoia del cáncer, o sea, yo simplemente iba con problemas de estómago, él me atendía, me decía esto es reflujo gastroesofágico y solamente se arregla con Almas Forte, ¿vale? Pero un día salí de la farmacia, cogí las cajas, las miré y las tiré a la basura. No estaba dispuesto a seguir en esa dinámica y justo al lado había un herbolario, insisto, de los años 80, no es lo mismo que un herbolario actual. Por aquellas cosas de la vida, resulta que la que atendía el herbolario era una colegiala, era psicóloga. A ella sí le conté mi paranoia y me dijo, bueno, pues podemos empezar a tratarte. Insisto, años 80, la psicología era como algo casi oculto, ¿no? Pero estaba tan apretado por la vida que me lancé al tratamiento de psicología, ¿no? Y ahí estuve 2 años. Bien, la experiencia del herbolario con esta psicóloga y un trabajo de 2-3 años. Bueno, fue un trabajo intenso y me ayudó a cambiar la perspectiva que tenía de la vida, de los procesos mentales. Resolví el problema de la hipocondria y entonces a raíz de ahí arranco con esta nueva perspectiva de vida que es obtener información. O sea, yo la información que tengo a mi alrededor no me vale y hice cursos de kinesiología, de macrobiótica, una serie de formaciones para alimentar esa inquietud que nacía en mí y que reconocía cada vez. En aquel momento no, pero ahora sí, con el paso del tiempo, noto como esa alarma que se enciende en la vida es un proceso de invitación a mejorar los procesos vitales, ¿no? Me ayudó a entender que detrás de todos estos aspectos de la vida en los que parece que todo se acaba, que parece que como que todo es negro, hay una oportunidad. El otro día me llamó la atención cuando escuché que me lo facilitó Julio, el discurso aquel de Steve Jobs. Esto para los oyentes que a lo mejor lo desconozcan, se trata del discurso en Stanford de Steve Jobs, uno de los vídeos de YouTube más escuchados, que se dirigió a los egresados de Stanford y que recoge 3 puntos de su vida negativos y que a raíz de esos momentos de su vida pues elabora uno de los mensajes más potentes que se han lanzado, digamos, a la humanidad, ¿no? Y por eso se ha hecho
tan famoso. Entonces se lo sugería a Javier, es a lo que se refiere, ¿no? Para los que no lo hayan escuchado. Dudo yo que alguno de nuestros oyentes no se haya cruzado en su camino ese discurso. Pues vamos, sigue tú, Javier. Bueno, pues yo era uno de ellos, o sea, no lo había escuchado y lo llamativo es que de alguna manera, en la escala que corresponde, el aprendizaje era el mismo. Ocurre algo en la vida, eso que ocurre que a priori es negativo, lo podemos transformar en una oportunidad, ¿no? De hecho, en alguna ocasión escuché que la palabra crisis en chino es oportunidad y me lo quedé grabado. De aquí ya doy el salto al momento actual. Quiero que se vuelva a repetir este patrón, ¿no? Yo tengo una lesión en la espalda por un esfuerzo que hago. Lo dejo estar, pero la espalda me está molestando. Y un día pues tomo la iniciativa o decido pues ponerle manos a la obra, ¿no? Y me voy a un osteópata, medio asesor, lo que llamarían antiguamente el típico curandero, que ahora tienen formación y que ahora están más reglados, por así decirlo, ¿no? Entonces empezamos a tocar aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué te duele la espalda? ¿Por qué la espalda? Y empezamos a asociar esos problemas de espalda con esa fase que ahora la vida me pedía de un cambio. Lo malo de estos avisos es que en el momento en el que ocurren no te dan la pista ni el libro de instrucciones, sino que tienes que andar el camino, ¿no? A ello me puse, con la experiencia ya de todo el trabajo realizado y sabiendo que era una cuestión de tiempo el llegar a un punto X. No sabemos si es el final, porque para mí no es el final, es el camino. Y estando en consulta con él, con su tratamiento, me recomendó una actividad que es marcha nórdica. Ahí Julio a lo mejor puede explicarlo mejor. Bueno, consiste en caminar con unos bastones, apoyándote en unos bastones. Bueno, tú, perdona Javier, lo has resumido muy bien, pero muy rápido, en el sentido de que no hay que banalizarlo tanto. La marcha nórdica tiene muchísima técnica, pero desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No hay músculo que no haya que tener en su sitio. A veces se habla del golf, que hay que ser muy técnico, hasta el dedo meñique. Bueno, pues la marcha nórdica no se queda detrás. Hay que controlar prácticamente cada parte del cuerpo. Es lo que hace que sea muy recomendado actualmente por muchos médicos, sobre todo para lesiones musculares. Por eso lo de la espalda viene bastante a cuento de lo que está contando Javier. O sea, que no es solo andar con bastones. Efectivamente, claro, tú lo has descrito mucho más eficiente que yo, pero fíjate que en la descripción que has hecho, que es una descripción física, yo añadiría una que es psicológica. La marcha nórdica efectivamente te exige por técnica movilizar un montón de grupos musculares, pero en esa movilización requieres de una concentración. Y esa concentración es lo que a mí me fue ayudando en el otro proceso que no era el físico, era el emocional. Esa hora y pico que hacemos de trabajo es una hora casi de meditación, porque tienes que estar consciente de cada grupo muscular, como decía Julio, para que la marcha nórdica sea lo más eficiente posible. Mi experiencia fue que a través de esa nueva actividad que estaba iniciando, vi un capítulo de conocer, o sea, empecé a conocer más gente. La marcha nórdica es seguida por un grupo amplio y nos da la oportunidad de contactar. De hecho, yo conocí a Julio haciendo marcha nórdica, ¿no? Sí, nuestras charlas del Real Madrid y nuestras cositas y fue donde la vida a veces te bloquea de alguna manera o nos bloqueamos, pero nos da una salida. Y de aquel bloqueo inicial de la espalda, de una sensación, nació una actividad física. A mí me ha venido ideal, yo perdí un montón de peso y mi tono muscular no tiene nada que ver con aquel que inicié. Y, como decía Julio, muy, muy, muy recomendable a nivel físico y a nivel emocional. Sí que es verdad que la relación con la gente, esa concentración, ese grado de concentración, nos ayuda en esos otros procesos que no son solamente físicos. Haciendo esa reflexión, me di cuenta de cómo en una situación en la que había tenido una lesión que no se me curaba, como apareció una nueva oportunidad de vida, que es la que narro. Entonces el resumen sería un poco pues, lo que hacía Steve Jobs, salvando las distancias, por supuesto, a mi favor, ¿no? Mira, perdona que te interrumpa de nuevo. Sí. Yo cuando doy charlas de storytelling menciono y cito evidentemente a Steve Jobs y esta charla. Y les digo a la gente, la buena noticia es que no hace falta ser Steve Jobs para poder tener el mismo mensaje, porque todos tenemos una historia, como tú mismo estás demostrando, hitos en nuestro pasado que podemos unirlas y llegar a una conclusión con un mensaje positivo, como hizo Steve Jobs. Pero la gran ventaja es que no hace falta ser Steve Jobs y tú eres un ejemplo de lo que yo intento transmitirle a la gente.
una persona normal, hombre, te pareces algo en Steve Jobs en cuanto que te dedicas al marketing, y él fue un experto en marketing, pero has tenido puntos que han sido como crisis y estás entregándonos ahora un mensaje positivo. Estás justamente a punto de hacerlo, que es lo que hace Steve Jobs en aquel discurso. Y por eso me gusta este podcast. Traemos gente normal con mensajes igual de potentes que pueden traer un gurú o un experto en comunicación. Esa es un poco la idea que quería recalcar. ¿Cuál sería entonces lo que ibas a contarnos ahora como tu conclusión? Bueno, el aprendizaje para mí es, aunque parezca demasiado simple, pero casi es como la marcha nórdica, ¿no? Hay que caminar, no vale con imaginarnos, hay que moverse en una dirección. Y algo que te quería decir al principio, cuando tú inicias este podcast, la sensación que me llega es que le estás poniendo mucho corazón. Le podemos poner pensamiento, creatividad, pero las cosas en las que ponemos realmente el corazón y la intensidad es las que llegan a ese punto de contacto con el ser humano, ¿no? Y más ahora en una situación en la que a través de la inteligencia artificial parece como que todo se va a hacer menos natural. Y yo el otro día lo hablaba con unos amigos, la inteligencia artificial, que claro, que a todos nos está conmocionando de alguna manera, ¿no? Y llegamos a lo de que al final, viendo las imágenes que nos llegan de inteligencia artificial, casi imposibles de distinguir de la realidad, la única herramienta que vamos a tener disponible para poder distinguir va a ser el corazón, o sea, que lleguemos al corazón. La palabra corazón viene de creo que viene del latín, que es recordis, volver al corazón, ¿vale? Recordar que esa información que está dentro, que la tenemos unos más activa y otros más tapada, nos va a ser de una utilidad tremenda en los momentos que nos vienen. Nos vienen momentos de grandes oportunidades. Yo no soy negativo cuando la tecnología llega, hay que entenderla, verla, aprovecharla y seguir adelante. O sea, yo no soy un fatalista ni un pesimista, todo lo contrario. Lo he sido un pesimista, pero como ya aprendí que ser pesimista tampoco era muy importante, pues cambié el modelo, ¿no? Volver al corazón, ¿no? Yo no sé cuál es el corazón. Yo ahora mismo, punto actual, y no sé si te lo comenté, Julio, estoy haciendo un curso de tarot. No es un tarot predictivo, no es un tarot de adivinar, no queremos adivinar el futuro. Lo que queremos es dar información al consultante de ese proceso de duda, de ese proceso de indecisión. Podemos darle una información útil para que él mismo sea el que cambie su destino. Y los momentos que nos llegan son exigentes para que cada uno de nosotros tomemos las riendas de nuestra vida. O sea, a nivel económico, a nivel de salud, hay un montón de factores que delegamos en otros y que ahora vamos a tener que hacernos cargo de decir, si yo tengo un problema de salud, voy a ir al médico, pero al final no voy a dejar toda la responsabilidad al doctor. O sea, yo voy a tener que interactuar con él para ver cuál es la mejor solución para mi problema. Y yo en esto soy experto, perdona Julio, yo en esto soy experto porque yo me he trabajado mucho la parte no oficialista de la medicina. Aquí, entre unas cosas y otras, ya llevamos un buen rato, o sea que te agradezco mucho el mensaje. Quiero traer para acabar a colación que muchas falsas excusas que me pone gente para participar en el podcast es que yo no tengo nada que contar, no se me ocurre nada, yo soy una pobre persona a la que no le ha pasado nada y bueno, no es el caso de Javier. Pero fíjate el arranque del podcast, ¿no? Cómo fue tu nacimiento. Poca gente puede decir que el contexto de su nacimiento fue como el de Javier, ¿no? Y con la huella que deja, ¿no? Más luego todo lo que nos ha contado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero transmitir? Que todos tenemos algo peculiar, característico, y lo que es más importante, que aprendemos todos, cada uno, y sobre todo, pues, enseñar a otros de nuestra experiencia, que eso es al fin y al cabo el sentido también del podcast, llevarnos pues el placer de poder compartir algo que a otros les sirva, el poder sacarlo de dentro, que eso también tiene una parte terapéutica muy importante, y si encima le ponemos música, que intentaremos hacer después de estas palabras, pues ya ni te digo, es como la guinda de la satisfacción personal. Pues nada, Javier, muchas gracias y vamos a ver si sale una buena canción de todo esto. Muchas gracias a ti, Julio, y sabiendo que está en tus manos, solamente puede salir algo bonito. Así que gracias, Julio, y a tu disposición. Bueno, Javier, ya tengo la canción. Como sabes, está inspirada en lo que ha sido tu intervención, con lo cual el título casi me venía servido. Se llama Escuchar al corazón. Espero que te guste. Vamos a escucharla. Mi
Vivo con ilusión por veros. Habláis un poco de mí, de mi nombre, de mis sueños, de las horas, de los días que me quedo, de mi vida entera. Los labios tiemblan, con temor sonríen mis gemidos al nacer. Lágrimas alegres, lágrimas de esperanza, lágrimas que tiemblan, resbalan, lágrimas sin caer. Dum, dum. Escucho mi corazón, tiene palabras eternas. El cuerpo habla un propio dialecto con un alfabeto universal sobre la piel. Incrustaciones de rojo anaranjado, una fonética de suspiros y graves, alaridos y quejidos o escozores, un idioma común entre las razas, un lenguaje sin distingos de edades, sin discriminar sexos y cualidades, un diccionario de dolores, un vademecum de remedios que curan el cuerpo y el alma. En cada hueso, tendón o pestaña, todo en mi cuerpo me habla. Que escucho mi corazón, tiene palabras eternas. A traición por la espalda me llegó la pesadilla del destino, de un futuro presagio perdido. Acudí a pose de avestruz, cobarde reflexivo. Tomé las riendas del cuerpo, astucé las bridas del alma, pregunté a la nada, casi no había respuestas. Miré el corazón con cariño y supe la sabiduría de la senda. El camino de años de infancia, por las trochas de la adolescencia, enfilaba las rutas de la marcha, con la frente bien alta. Escucho mi corazón, quiere palabras eternas. La vida me ilumina y empuja, personas y encuentros me guían. Las crisis son un juego de llaves, son claves que encuentran tesoros. El tiempo nublado aparece apacible, las noches cerradas brillan más que el sol cegador. Avanzan los días, se viene tu vida. Escucho mi corazón, tiene palabras eternas. Tiene palabras eternas. Y hasta aquí la canción, ¿qué te parece? La verdad es que me ha parecido sorprendente. ¿Pero para bien o para No, qué? sorprendente, por supuesto que para bien, porque no me esperaba este resumen tan acertado, ¿no? Y tan, pues no me sale la palabra. Recuerda que esto se llama Ahora dilo cantando porque no nos salen las palabras. Claro, Por eso claro, sí, acudimos sí. a la música. Claro, O sea que la palabra sería inspirado, ¿no? O sea, tienes una facilidad de inspiración y
Y sí que es verdad que te llega, claro, sí, me ha llegado. Me ha llegado y además me ha llegado donde tiene que llegar, que es al corazón, ¿no? Así que mi enhorabuena y mi agradecimiento por este esfuerzo que has hecho y nada. Muchas gracias Encantado. y sobre todo no perder el norte de este podcast, que es que tu experiencia no solo te ha servido a ti, me ha servido a mí, sino sirve a todos los que nos escuchan. Y es el sentido de que más y más personas puedan cada vez escucharlo y otros también ofrecerse para hacer su podcast y llevarse su canción. Este es el objetivo, como todos sabemos. Nada, muchas gracias Javier y seguimos escuchándonos. Muy bien. Gracias, Julio. Un abrazo. Otro esfuerzo. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir, te lo contamos. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir.